a este evento que lleva por nombre Conferencia sobre las reformas del Código Penal. Es para nosotros un placer tenerlos a todos ustedes acá. El cordial saludo de parte de la nueva Asociación de Estudiantes de Derecho. Mi nombre es Óscar Alfredo Fernández y hoy me hago acompañar de Carmen Isela Pacheco. Muy buenas noches. Como bien saben, es de vital importancia como futuros profesionales estar constantemente actualizando nuestro conocimiento para poder ser personas competentes en el área profesional en la que ejerzamos, en este caso la abogacía. Antes de comenzar, quisiera decirles que por favor pongan su celular en modo avión o lo apaguen para mejor comprensión de la temática y se pongan cómodos y pongamos atención que esto va a ser un exitazo, ¿verdad? Bienvenida, les presento a la magistrada María Fernanda Castro y proseguimos. Ahora vamos a conocer un poquito de la magistrada María Fernanda Castro. Le comentaba a ella que luego de ver su hoja de vida dan ganas de hacerse amigo de ella. Vamos a llamar a Celia y a Mary para que nos hagan el favor de leernos un poco acerca de la honorable magistrada María Fernanda Castro. Buenas tardes, vamos a dar lectura a la hoja de vida de la honorable magistrada. Abogada con orientación en Derecho Penal y especialista en Derechos Humanos por UNAM. Con postítulo en Derechos Humanos de la Mujer de la Universidad de Chile. Diplomada en Derecho Constitucional y Estado de Derecho por la Universidad Católica de Honduras. Máster en Derecho Procesal Penal por la Universidad Tecnológica de Honduras. Doctora en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos por la Universidad San Carlos de Guatemala. Fue alumna de Gunther Schaefer y Claes Boxing en la Escuela de Verano de Ciencias Criminales y Dogmática Penal alemana en la Universidad de Göttingen, Alemania. Autora y coautora de diversas publicaciones en materia penal, procesal penal y derechos humanos. Es docente de grado y posgrado y ha brindado conferencias a nivel nacional e internacional sobre derecho penal, procesal penal, derechos humanos y del derecho del trabajo. Tiene 26 años y medio de carrera judicial. Fue electa presidenta de la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia del periodo 2016-2020. Integró la Comisión de Seguimiento de las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condiciones de vulnerabilidad desde 2016. Y fue presidenta del primer juicio oral y público. Continuamos. Muchas gracias. Así me siento en casa. Estar en la UNAM, independientemente de la ciudad de la que se encuentre, siempre es la casa de quienes somos Pumas, ¿no? ¿Es así? Miren, antes de cualquier otra cosa, ya no escuchaba yo todo lo que he estudiado, pero realmente yo creo que más allá de cualquier ego que eso pueda provocar, el privilegio de poder compartir lo poquito que tal vez he aprendido en esos cursos con la nueva generación, la que tendrá en sus manos los destinos de este país, de este noble país. Es para mí realmente un privilegio. Yo se los decía hoy en el teléfono, realmente la honrada y la privilegiada de estar con ustedes aquí soy yo. En primer lugar, por eso, por lo que representa este acto, que ustedes, por medio de una junta directiva de estudiantes de Derecho, se interesen en actualizarse y tener un conocimiento sobre lo que implicará una reforma dentro de lo que es la materia penal. Es un paso muy importante para el crecimiento gremial también. Y ser parte para mí de eso es sumamente halagador. Me dijeron que son 2 horas las que tienen programado de que yo hable aquí, entonces no crean que voy a hablar 2 horas, no tendría capacidad para eso. Esto más que todo va a ser un conversatorio y yo quiero que ustedes platiquen conmigo, porque tampoco se trata de que yo bla, 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 bla todo el día. Entonces, sí vamos a empezar por hablar un poquito
si bien vamos a hablar acerca de las reformas, vamos a hablar primero de lo que nos ha traído a este proceso de un nuevo Código Penal. Primero, cómo estábamos estructurados antes, ¿no? Y para eso hay que irnos incluso antes del año en que se generó el decreto del actual Código Penal. ¿Alguien recuerda de qué año es el actual Código Penal? ¿Ah? Bueno, empecemos desde el principio. ¿De cuándo es la Constitución? Del 82. ¿Y el Código Penal? Del año siguiente. Fácil, nunca se le va a olvidar. Entonces el Código Penal es del 83. Y esto es así porque antes de esa Constitución del 82, nosotros vivimos todo lo que fue la época de los 70s. Probablemente la gran mayoría de nosotros no había nacido para entonces, y si nacíamos tampoco teníamos mayor conciencia de lo que estaba pasando. Pero en los años 70, si de algo se caracterizaron los años 70, ¿por qué fue? ¿Cómo era el tipo de gobierno que había? O los tipos de gobierno. Eran gobiernos militares. Hubo muchos golpes de Estado y reiterados en esa época, ¿no? Entonces también había un debilitamiento institucional, pero la manera en que se ejercía el poder desde entonces también era una forma unitaria, ¿cierto? Había un verticalismo. Quien ejercía la presidencia básicamente tenía el control de todo el aparato estatal, y eso también se veía evidenciado en la manera en que se generaban los códigos. Si estoy contando toda esa historia es porque a mí realmente el derecho no me gusta en el marco jurídico. Creo que no tiene mayor importancia si se escapa de lo que es el ambiente sociológico que lo genera. Entonces, esto se veía identificado en la manera en que estaban construidas las leyes. Y había un solo texto, la codificación le llamaban, era algo más grueso que eso, como 3 veces más grueso. Y ahí estaban absolutamente todas las leyes, las civiles, las penales, las mercantiles, las comerciales, todo estaba unificado ahí. Era prácticamente un reflejo de la manera en que se ejercía el poder, solo se ocupaba una sola codificación. Y en esa codificación, lo que era relativo al sistema penal, también tenía sus propias características, ¿no? Y además de establecer, obviamente, delitos y penas, como en todos los sistemas penales, también se establecía una manera de imponer esas penas. Y, claro, como todo era también vertical, había hasta un cuadrito que le decía a los jueces cómo se graduaban, ¿verdad? Y habían penas graves, gravísimas, leves, levísimas, ¿verdad? Y en sus planos medios. Eso que tenemos ahora en cuanto a la determinación de la pena, que nos dice que las penas se graduarán dependiendo si hay atenuantes o agravantes, ¿verdad? Y que nos enseñan también en las facultades con respecto a la pena mínima y a la pena máxima y cómo se hacen todas esas fracciones matemáticas que nos llevan a la determinación de la pena concreta. Tiene un poquito de ese cuadro, ¿verdad? Tiene también algo que le adoptamos al antiguo sistema, pero realmente lo que se quiso es modificarlo y darle un poco de discrecionalidad al juez para que en cada caso concreto fuese determinando y tuviendo que justificar el por qué se le aplicaba una pena u otra, ¿cierto? Pero también, si nos vamos un poco a lo que establece la Constitución, ¿recuerdan ustedes qué era lo que decía la Constitución respecto a cuál es la función de las cárceles? A ver, la rehabilitación, ¿qué más? La reinserción, ¿qué más? ¿Solo eso? Castigo, no castigamos a nadie, ajá. No, pero en la Constitución del 82, ¿qué dice? Vaya, la reinserción, la rehabilitación, pensándolo en función del imputado y en función de la sociedad, ¿qué marca? ¿Son centros de qué? De seguridad, ¿verdad? Nos
tendrán la seguridad de que esas personas, el Estado se ocupará de ellas y prácticamente las motivará al cumplimiento de las normas, porque se han salido del cauce que nos llevaba al cumplimiento irrestricto de esas normas, ¿cierto? Entonces también ese hecho nos lleva a pensar que la criminalidad de esa época estaba pensada en función de qué. ¿Por qué se delinquía en esa época? Si pensamos en rehabilitar a las personas y reinsertarlas en la sociedad, ¿a qué nos lleva a pensar que la delincuencia estaba enfocada en ese momento histórico? Bueno, más que todo es rebeliones, lo que era la gestión de gubernamental, protestas, hasta donde yo tengo conocimiento, cuando había protestas estudiantiles, los universitarios eran perseguidos, y los obreros, las personas pertenecientes a los grupos campesinos. Entonces, yo creo que más que todo era como un acto así, como quien dice, para que estas personas no tanto delinquir, sino que más que todo era como para cesar o callar lo que andaban protestando. Bueno, eso es bastante explícito de los gobiernos que han sido autoritarios, ¿cierto? Porque realmente el derecho penal muchas veces se ha enfocado en seguir a quien molesta, pero ¿a quien molesta quién? A quien molesta al poder, ¿cierto? Al poder. Cuando se piensa en función de ese tipo de delitos, es el molesto para quien ejerce el poder. Pero cuando hablamos de delincuencia que atiende a molestar a la sociedad, básicamente esa rehabilitación, reconducir a la persona para que armónicamente se integre a la sociedad bajo el cumplimiento de normas que nos dan esa certeza de que nadie va a afectar el derecho del otro, eso realmente estaba pensado en función de delitos que cometían las personas por alguna situación muy personal, que básicamente se enfocaba en lo económico. Se creía que la delincuencia se hacía precisamente porque necesitábamos la rehabilitación era enseñarle un oficio, ¿cierto? A alguien, porque se asumía que esa persona carecía de educación que le permitiese ingresar a una competitividad en el mercado laboral, ¿cierto? Entonces, todo el sistema iba enfocado en eso. Y también era por eso primordial que entendiéramos que cada quien que era acusado de la comisión de un delito necesariamente iba preso, ¿verdad? Había que segregarlo de la sociedad a la que molestaba, ¿verdad? A la que le causaba inseguridad, y había que recluirlo en un centro y encargarse el Estado como patria, ¿verdad? De padre de esta persona para que retomara ese camino. Entonces, en ese sentido, todo el sistema penal también iba girando en torno a eso, y así vemos cómo las normas procesales que se complementan dentro del Código Penal también iban encaminadas a que la cárcel era la regla, que la prisión preventiva, eso era algo que cualquier persona acusada por un delito tenía seguro hasta en tanto o se sobreseyera o se absolviera, ¿cierto? Pero mientras tanto, ese retirarlo de la sociedad a la que le causaba un impacto negativo en su seguridad era algo necesario. Y entonces vimos cómo también eso tuvo repercusiones negativas que provocaron que el proceso penal también sufriera algunas readecuaciones, sobre todo porque en la práctica eso no se correspondía a lo que otras normativas internacionales, sobre todo aquellas basadas en la protección de los derechos humanos, sobre todo de las personas privadas de libertad como grupo en condición de vulnerabilidad, que habíamos firmado, eran básicamente distantes unas de otras, por no decir
totalmente contrario, ¿cierto? Y entonces eso fue generando también otro tipo de normas como para tratar de solventar la situación. Normas como la del reo sin condena, la ley del reo sin condena, ¿verdad? ¿De qué se trataba la ley del reo sin condena? ¿Alguien que se acuerde? ¿Por qué se genera la ley del reo sin condena? Solo Creo que era por la cantidad exagerada que había de personas que todavía no habían sido condenadas. Por la edad. ¿Y quién? Vamos a ver, porque en esto es importante quién genera la norma. ¿A quién promueve que haya normas de este tipo? ¿Realmente fueron los presos como personas afectadas o quién fue? ¿De dónde nace la norma? Nace del Estado, porque el hacinamiento hacía que también esto tuviera repercusiones. Por un lado, la manutención de estas personas afectaba la economía del Estado. Tampoco el Estado hace este tipo de cosas y no se ve muy afectado. No creamos que es tan noble. No siempre lo es, pero también porque teníamos repercusiones respecto a el señalamiento que la comunidad internacional nos hacía con respecto al cumplimiento de esos estándares mínimos en materia de derechos humanos. Entonces también sentía esa doble afectación, por un lado patrimonial del Estado, pero también por otra se veía la afectación de no estar inserto dentro de los valores que como comunidad internacional compartíamos. Y eso también en un mundo globalizado, cada vez más globalizado, implicaba una desventaja. Entonces había que darle una solución a ese tipo de situaciones. Pero con posterioridad a esto, entonces también tuvimos lo que fue un nuevo código procesal penal. Y el Código Procesal Penal, a diferencia del sistema penal que había estado prevaleciendo con anterioridad, tenía una característica muy distinta, y esta característica era que ahora prevalecía la libertad, no prevalecía la cárcel, ¿verdad? La privación de libertad. Entonces, aquí empezamos a comprender ya en la práctica, cuando todo era teórico parecía no conflictuar una cosa con la otra, pero sí, tanto la materia penal propiamente dicha se complementa, decimos, con la procesal penal. Obviamente las dos tienen que ir armando el mismo idioma. Y entonces, al parecer, antes de que se implementara el Código Procesal Penal, no se pensó en función de que fuese necesario un nuevo Código Penal. Sin embargo, la práctica hizo ver que había que realizar determinados ajustes, por decirlo de alguna manera, para que realmente sí fuesen complementarios y hablaran el mismo idioma y los fines, tanto de uno como del otro, en algún momento se unieran para el logro de aquello que establecía la Constitución de la República. Entonces, aquí vemos cómo cuando estamos en clase, por lo general vemos constitucional y vemos los artículos de la Constitución y nadie nunca más nos lo vuelve a enlazar con las otras materias, ¿cierto? Y eso es una deficiencia de lo que son los programas educativos en todas las universidades realmente. Porque la crítica constructiva que se puede generar en torno a una ley o no es precisamente si calza con aquella estructura orgánica que nace desde la Constitución. De lo contrario, cualquier análisis que hagamos es un análisis vano. Puesto de esta forma, entonces ya implementado el Código Procesal Penal, que vale decir que cuando hablábamos de la codificación, todo era el Código de Procedimientos, ¿cierto? Y ahí nos veíamos todos en el mismo, precisamente por ese sistema unitario que se tenía. Entonces, en el 83 empezó a tener esta forma de tener cada materia sus propias leyes y darles esa autonomía
precisamente por ese sentido de que el poder ya estaba distribuido, ¿verdad? Desde la Constitución. Y entonces, el hecho de que ese poder ya no se considerara necesariamente unitario, sino que cada quien tenía su propia estructura orgánica, había 3 poderes del Estado. Dentro de los 3 poderes del Estado también habían estructuras bastante claramente definidas. Entonces eso también generó que cada materia jurídica tuviese un propio sistema regulatorio. Entonces aquí vamos viendo cómo por eso se divide entre Código Penal y Código Procesal Penal. Y el Código Penal, básicamente, ¿cuál era la conformación que tenía o que tiene actualmente? Delitos y penas. ¿Será cierto eso? ¿Cuántos libros tiene? ¿Ah? ¿Cuántos libros tiene el Código Penal? ¿Cuántos? Ajá. ¿Cuántos? Tiene 3, ¿verdad? La parte general, y ahí ¿qué es lo que está? Empieza por hablar de la aplicación de la ley penal, un poquito de los principios, luego habla de las penas, después de haber hablado de las conductas punibles, de la responsabilidad, de las causas de exención, de las medidas de seguridad, habla de lo que aplica para todo aquel que es señalado, ¿cierto? También habla de una prohibición para los jueces de crear sus propias figuras delictivas, ¿verdad? No nos podemos inventar que algo es delito. Entonces, todo eso está en la parte general. ¿Y la parte especial qué tiene? Ajá, ¿qué tiene la parte especial del Código Penal? Los delitos, ¿verdad? Y luego, en el tercer libro, están las faltas. ¿Y cuál es la diferencia entre delitos y faltas? Yo solo pregunté el otro día en un examen de notario y no supieron. A ver. Uno tiene responsabilidad penal, la otra tiene también responsabilidad civil. A una le pueden deducir responsabilidad civil, sí, cierto, pero ¿qué otra diferencia? En la parte general, ¿cuál es la diferencia que podemos encontrar entre delitos y faltas? La primera. Bueno, haciendo una cuestión generalizada a lo que he aprendido, que faltas, más que todo se le atribuye, digamos, a los infractores menores, por una gestión, valga la redundancia de la palabra, una falta cometida, que es una gestión leve, no tiene directamente una pena, sino más que todo como una reclusión en un lugar para aprendizaje. Y el delito ya viene siendo una cuestión un poco más enfocada a que dañó bien jurídico o personal o algo por ahí. Algo que tenga que ver con la lesividad del efecto que se produce, ¿verdad? Ajá. ¿Qué más? Sí, diga. Sí, yo creo que tiene que ver con, digamos, las consecuencias que el Estado le brinda, o digamos, el bien jurídico protegido de la persona que se le imputa en una infracción o un delito es totalmente distinto. A quien comete un delito, por ejemplo, se le priva de un bien jurídico protegido que es un caso de libertad. Pero a la persona que comete una infracción no, una multa. Bueno, más o menos. Ajá, ¿alguien más? Bueno, ajá, por allá. ¿Y qué consecuencias? ¿Cuál es la? Si yo le preguntaré, ¿en qué radica esa diferencia de las consecuencias de una y otra? En el delito va incluido la pena y en las faltas también. ¿Pero cómo se le llama esa pena? En los delitos, ¿cuál es la pena que se impone? Varía entre la reclusión y la prisión. ¿Y cuál es la diferencia entre la reclusión y la prisión? La reclusión es aquella que se aplica hasta los 90 días. Cuando ya hablamos de más de 90 días, estamos hablando de la reclusión. Entonces, la prisión es el tipo de pena que se impone a la persona falta. Asimismo, se busca la forma de cómo existe una relación para con la sociedad. En cambio, cuando ya hablamos de los delitos como tal, ya hablamos de las
Entonces vemos que aquí hay realmente un poco de todo lo que habían dicho ustedes mismos, ¿cierto? Por un lado, esa parte general implica un principio que es importantísimo en derecho penal y es el de la proporcionalidad de las penas. Entonces, las consecuencias jurídicas a imponer entre delitos y faltas depende mucho de esa proporcionalidad. Si decimos que las faltas son actos con una lesividad menor que los delitos, independientemente de cuál es el bien jurídico protegido, obviamente la consecuencia tendrá que ser menor. Y en el Código Penal de 1983, para diferenciar una de la otra, justamente decíamos que a la de las faltas le llamábamos prisión y a la de los delitos le llamábamos reclusión. Y la diferencia radicaba justamente en los límites de duración de cada una de esas penas. Cuando hablaban un poquito acerca de las multas también son penas, ¿cierto? Y la gravedad de esa pena de multa también está regulada. Hoy en día ya sabemos cuándo una pena de multa se considera grave y cuándo no, ¿verdad? Incluso con la reclusión, cuando una pena de reclusión es grave. De 5. Sí. ¿Y cuándo una pena de multa es grave? Los 30.000. Cuando pasa de los 30.000 es grave. Yo diría que dependiendo, ¿verdad? Porque si ganamos el salario mínimo 30.000 es gravísima, no es grave. Estos son más de 4 salarios mínimos, no sé, es una cosa terrible esa. Entonces también ahí es proporcional a la persona, al sujeto del que se habla, ¿cierto? Y entonces aquí lo que vemos es cómo, ¿se acuerdan aquello que decíamos? Cuando en los años 70 no se le permitía tal discrecionalidad al juez. A partir de los años 80, esa discrecionalidad, todas estas cosas que estamos hablando, si es proporcional, si no es proporcional, y todo lo que tiene que ver con la lesividad, qué tan grave fue la lesión producida o no, etcétera, etcétera. Estas cosas surgen a raíz de esa reforma que incluyó un código penal con una graduación diferente de las penas y que le otorgaba un poco de discrecionalidad, tal vez no tanto como tal vez ahora sí se la tiene, pero precisamente porque el Código Procesal Penal no lo permitía en aquel momento, pero ahora se comprende de una manera más amplia. Entonces, viendo todas estas cosas y cómo un Código Procesal Penal predominantemente acusatorio no correspondía con un Código Penal que seguía teniendo luces de inquisitivo, generó la necesidad de un nuevo Código Penal. Pero no solamente eso, y yo voy a leerles un poco lo que son los considerandos, no crean que les voy a leer todo esto, les voy a leer un poco los considerandos para que veamos qué es lo que nos lleva a este es lo que está aprobado por el Congreso, que se supone van a publicar un día no muy lejano, y estos son los considerandos que justifican la creación de este nuevo código. Y escuchemos lo que dice. Para no ponerle palabras más y palabras menos, lo voy a leer literal. El Congreso Nacional, considerando que en los últimos 30 años hemos experimentado alteraciones en la conducta social, específicamente en la conducta delictiva, que son atribuibles, entre otros factores, al desarrollo de la actividad de intercambio comercial y cultural a nivel mundial, el dominio de tecnologías avanzadas, particularmente las relativas a la informática y las telecomunicaciones, las oportunidades que genera la evolución socioeconómica de los pueblos asociada a la apertura política y comercial, que generan resultados y hábitos positivos e igualmente resultados y hábitos negativos, muchos de estos últimos manifestados en el aparecimiento de nuevas figuras delictivas. Considerando que las manifestaciones de la antropología criminal en los últimos 30 años han pasado de una cultura del crimen común hacia formas delictivas más complejas, donde se vuelven más severos los daños en las víctimas, pero fundamentalmente más perjudiciales a la sociedad,
donde la criminalidad organizada ha llegado a plantear desafíos en la institucionalidad del Estado. Simultáneamente se ha desplazado el perfil del delincuente, pasando de un delincuente individual que actuaba en la mayoría de los casos por móviles personales, de forma aislada e individual, hacia los delincuentes de elevado perfil intelectual que actúan en forma organizada y disponen de recursos técnicos y económicos. Considerando que el Código Penal vigente fue aprobado mediante Decreto 144/1983, de fecha 23 de agosto de 1983, ha sufrido un amplio proceso de reformas que iniciaron apenas transcurrida su vacatio legis y que alcanzó intervenciones legislativas agregando o derogando más de 370 artículos. La mayoría de estas reformas se han dado para hacer frente a las nuevas modalidades delictivas y a los nuevos perfiles delincuenciales. En esencia, las reformas introducidas han sido motivadas por el mayor reproche social y la necesidad consecuente de incorporar nuevas figuras delictivas. Más después de 30 años, este dejó de ser concordante con la realidad de la sociedad hondureña actual, sin que las múltiples reformas que ha sufrido hayan podido alcanzar esta nueva realidad. Considerando que la excesiva cantidad de reformas aisladas, tanto del propio Código Penal como mediante la regulación de tipos penales en leyes especiales, ha provocado la desarmonización de las leyes, creación de tipos penales omnicomprensivos, ambiguos o con deficiente calidad descriptiva, que violan la legalidad estricta, desproporcionalidad en las penas, incremento en las conductas consideradas como delito, una falta de congruencia entre la parte general del código y la parte especial, así como la descodificación de las normas penales por la proliferación de leyes penales especiales y de normas de contenido punitivo en normas administrativas de familia, niñez, entre otras, lo que ha llevado a dificultades de aplicación y precisión de la normativa penal vigente. Considerando que los índices de criminalidad de nuestro país demandan el fortalecimiento de las herramientas legislativas apropiadas para combatir el delito en todas sus modalidades. Entonces, un poquito de lo que hablábamos antes, ¿cierto? Pero también hay otros factores de los que no habíamos hablado que están incluidos ahí. Y una de ellas es la vasta generación de leyes especiales que contenían codificación penal. La ley del tráfico de drogas y sustancias psicotrópicas, ¿verdad? La ley de lavado de activos, eran leyes que estaban aparte, entonces siempre había que conjugarlas con el Código Penal, pero a veces hasta parecían discordantes unas de las otras, no calzaban de una manera correcta, precisamente porque obedecían a tiempos distintos. Pero no solo eso, sino que también en algunas otras normas también, o otras codificaciones también se generaron normas que tenían incidencia penal. Por ejemplo, ¿alguien recuerda algo que está en el Código de Comercio, por ejemplo? ¿Un delito que está en el Código de Comercio? ¿Cuál? No. A ver. La estafa por libramiento de cheques, ¿cierto? Hay un capítulo de eso en el Código de Comercio. ¿Qué tiene que estar haciendo ahí? ¿Cierto? Tendría que estar en un Código Penal. Por otro lado, también hay otras normas que tienen incidencia penal. Por ejemplo, cuando la ley de violencia doméstica dice que ante el incumplimiento de una medida cautelar, ¿verdad? Entonces se considerará que se comete delito, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo de alguna manera tratábamos de arreglar lo que no se podía en un sitio, en otro, ¿cierto? Y eso también representaba dificultades. Sobre todo esas dificultades que se generaban de esa incongruencia normativa en torno a la interpretación y aplicación del verdadero contenido y alcance de estas normas. Y eso en materia penal, si esto es un peligro en cualquier otro tipo de materia, en materia penal todavía lo es más, porque la materia penal es la utilización legítima del mayor grado de fuerza por parte del Estado, ¿cierto? Porque es capaz de restringir los derechos fundamentales que no son inherentes como personas, ¿cierto? Y
no solo la libertad ambulatoria, sino que otros tipos de libertad, porque cuando imponemos multas, por ejemplo, también es un tipo de libertad la que se restringe, y es la libertad de disponer de nuestro propio patrimonio, ¿cierto? Entonces, he ahí como el hecho de garantizar ese derecho de la libertad en todos sus aspectos es importantísimo, pero también hay que cuidarlo desde el momento en que se le permite al Estado legítimamente desapropiarnos de esos derechos. Entonces, lo que se intentó hacer en este nuevo Código Penal es básicamente ir disminuyendo esas dificultades, y una de las situaciones fue justamente intentar quitar todas esas leyes especiales y pasarlas a un mismo texto. Entonces todo lo que antes se había excluido del Código Penal y se había remitido a leyes especiales para no seguir reformando el código ya existente, ahora se contempla en un mismo texto. La cantidad de libros de este nuevo código penal es la misma, ¿verdad? Hay una parte especial, hay una parte que refiere a delitos, hay una parte especial que refiere también a faltas, pero hay una parte general de inicio. Diferencias en esas tres partes, claro que las hay. Y vamos a hablar un poco de las que yo considero más relevantes, pero si alguien sabe de alguna otra que yo no diga, la comenta y platicamos. Sí. Esta disposición es recopilar todas estas normas sí. de la llamada diarrea legislativa de los diputados que todos legislaban y están buscando para poder ni sabemos cuántas leyes hay, ¿cierto? Bueno, te va a DIMA, por ejemplo, es un parlamento que decide de la Corporación Municipal infinidad de leyes y no existe un sido preciso que te vaya a determinar porque no, esto es una falta, esto es un delito, la ley del ambiente, la ley del ambiente, entonces hacia allá va, usted el día 100 puede llegar. Bien, al menos esa ha sido la intención, de tratar de tener en un mismo texto normativo, llámese Código Penal, todas esas leyes que antes estaban dispersas en codificaciones especiales. Pero además se profundizó con respecto a los principios. Entonces, esa parte general del Código Penal comienza justamente por una acentuación muy grande en lo que refiere a los principios. Si se acuerdan, eso también fue parte de las reformas que sufrió el Código Penal. ¿Se acuerdan que si abrimos un Código Penal, vemos que hay artículo 1, artículo 2, A, B, C, D? Esas son reformas, no empezaron con A, B, C, D, cada una es un principio distinto. Y porque fueron insertando ahí otros principios como que se les habían olvidado en el 83, ¿verdad? Y esos son productos de reformas que eran importantes. Entonces, en este nuevo proyecto, por decirlo así, cada principio se establece claramente, porque esa es la conclusión que nos daba a leer el código actual, que uno leía el A, B, C, D y tenía que establecer claramente. Y uno escribía ahí cómo se llamaba, ¿cierto? De legalidad. Entonces a uno le costaba identificar qué principio era cuál. Entonces en este proyecto, ¿cómo lo plantea? Tal cual, lo ha dicho usted. Seguimos la misma tendencia del Código Procesal Penal, que primero está como el título del artículo y después sigue. Para un ejemplo, les voy a hablar del título primero. Dice Ley Penal. Artículo 1, principio de legalidad, y lo desarrolla. Y son 6 párrafos del artículo del principio de legalidad para que nos quede claro qué es eso. Luego el artículo 2, ven, cuando la gente cree que no tiene que aclarar mucho porque no ha estado claro, eso es importante aquí. Entonces, sobre todo, a ver, el principio de lesividad, entonces ahí lo explica. Ese tiene 2 párrafos. El principio de humanidad de las penas, miren ustedes, ese no estaba, ¿cierto? No, ese es un avance aquí. La responsabilidad subjetiva, el principio de proporcionalidad, el principio de no bis in idem, el principio de territorialidad,
el principio de ultraterritorialidad, todos esos estaban en la Constitución, pero y realmente uno los deducía de artículos bien chiquitos. Ese tiene cantidad de párrafos, 2 páginas de párrafos, 3. Y luego las excepciones a la ley penal. Entonces, si se fijan, es un título de 11 artículos y no solo como 4 que eran los principios que teníamos en el nuevo código. Entonces, realmente lo que no importa la cantidad, lo importante es que se tocan algunos principios que únicamente adoptábamos de la doctrina y no necesariamente porque estuviesen reflejados en el texto penal. Hoy por hoy ya adecuamos a los estándares mínimos doctrinarios lo que son los principios dentro del Código Penal. Y dentro es que acordémonos un poco de algo, ¿cierto? Está hablando de las extradiciones. Nuestra función como órgano jurisdiccional con respecto a las extradiciones es simplemente de verificar el cumplimiento de los requisitos para que eso como figura del derecho internacional público corresponda o no corresponda. No hablamos esencialmente de si es infractor o no, eso le corresponde a otra justicia que reclama la posibilidad de entablar una acción, ¿verdad? En todo caso, bueno, los cuestionamientos que hoy en día se hacen con respecto a si se procede o no al interno con respecto a estas personas para la deducción de responsabilidad, que creo que hacia allá va orientada su pregunta, pues eso también tiene un halo de independencia institucional, ¿cierto? Porque hoy en día ya no nos corresponde al Poder Judicial iniciar de oficio acciones. Eso, en otro sistema procesal penal, en el inquisitivo, el juez que tenía conocimiento empezaba como por cuánto. Aquí donde me ven, yo fui juez de esa que levantaba por cuánto. O sea que estuve en el siglo pasado siendo juez penal. Pero todavía no lo creo, nací ayer. Pero el asunto, esa potestad ya no la tiene el Poder Judicial. Y respecto a las extradiciones, simplemente verificador del cumplimiento de los requisitos, ¿verdad? Por un lado, que existe un convenio. Por otro lado, que la solicitud esté dentro de los términos de ese convenio, que sea delito aquí, si no fuese delitos tampoco y que no corra riesgo la persona en su vida e integridad personal, porque tenemos ese deber, ¿cierto? Pero de ahí ya no más. En todo caso, es un cuestionamiento que el día que aquí se pare a alguien del Ministerio Público debería preguntar, ¿cierto? Porque tendrían la respuesta, porque eso de tener en sus manos la política criminal de que denuncien y que no denuncien, pues nos da también ese manejo de esa independencia institucional y nosotros como institución tampoco podríamos decir. Ahora, los controles sociales son importantes. La colaboración eficaz va incluida también en el nuevo código. Las cuestiones que tienen que ver con la colaboración eficaz son más que todo procesales. Entonces no están, pero tampoco es que lo excluyen, ¿cierto? O sea, lo importante es que en estos temas penales y basándose justamente en esos principios que rigen el sistema penal, se considerará legítima o no esa colaboración que se realice, pero obviamente es parte complementaria. Para que esto pueda ser punible, obviamente necesitamos a veces, en algunos casos particulares, de colaboración eficaz, que por lo general son normas que tienden a ser procesables, son procesables. Bueno, entonces, parte de lo que sigue justo después de los principios es algo que también trae una cierta novedad dentro del código, y es lo que refiere a la responsabilidad penal. ¿Quiénes tienen hoy por hoy responsabilidad penal? ¿A quiénes le deducimos responsabilidad penal? ¿A quién? A las personas que cometen un delito. ¿Cuántos tipos de personas hay? ¿Y de las dos? ¿Tenemos responsabilidad para las dos? Sí, actualmente.
¿Sí o no? No, díganme la verdad. ¿Ah? Que sí. Ajá, a ver, ¿cómo le deducimos? Cuando le deducimos la responsabilidad de las personas naturales hoy, ¿qué hacemos con ellas? ¿Qué consecuencias son las que les podemos imponer? De reclusión o de privación de la libertad. Igualmente Las penas, ¿verdad? Las penas personales o pecuniarias, y también hay penas accesorias, ¿cierto? Y en las personas jurídicas usted dijo que también. ¿Cómo las responsabilizamos? Yo me imagino que... Me imagino. Sí, me imagino. Ajá. Me imagino. Pues no tengo el código en la mano, entonces. Pero por allá vamos. Que las personas naturales pues tienen responsabilidad social, civil y penal cuando en el ejercicio de sus funciones no detallan realmente qué es lo que están haciendo, más que todo con sus ingresos, gastos, todo lo que tiene que ver con la persona fiscal. Allá quieren complementar, ¿sí? Excelente. A ver, acá somos un equipo. Representante legal. Ajá, ¿qué le hacemos al representante legal? Según el delito, se cae la responsabilidad sobre Entonces, básicamente, se lo estamos trasladando a la persona que representa a la persona jurídica, ¿verdad? Eso es lo que ocurre. Bueno, ajá. También creo que lo que pasa en cuanto a personalidad jurídica, la responsabilidad es que la pena es civil, no es penal. Entonces no existe la función. ¿Y la civil por lo general es? Entonces, aquí vamos viendo varias cosas, ¿cierto? Primero que, como no teníamos mucha idea de qué hacer con la persona jurídica, porque no le podemos restringir la libertad y todo está pensado en función de esa libertad, entonces se la trasladábamos a la persona natural que representaba a esa persona jurídica, ¿cierto? Y también las indemnizaciones repercutían en el patrimonio de esa persona jurídica. Eso está bien así. Bueno, la novedad de este código es que hay todo un capítulo acerca de la responsabilidad de las personas jurídicas y ahora si bien eso también es posible, ahora también la persona jurídica responde con penas que le son inherentes a su personalidad jurídica. Entonces, si a la persona le podemos restringir la libertad, porque la libertad es lo que tiene, ¿qué le podemos restringir a una persona jurídica? ¿Ah? La funcionalidad, ¿verdad? Entonces, le suspendemos el permiso de operación o se lo quitamos, ¿verdad? Esas son las graduaciones de las penas, ¿no? Entonces, hay todo un sistema que implica afectación directa a la persona jurídica. No. Por ejemplo, si una empresa comete un delito, o sea, vaya, por ejemplo, si uno ve, por ejemplo, que un hotel está siendo utilizado para, por ejemplo, para prostitución, cualquier tipo de cuestión, entonces a ese hotel se le quita el permiso de operación. Pero de una manera administrativa, no penal, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, o sea, que hay sanción para ese tipo de cosas, sí. Hay sanción económica, podría ser la sanción económica, por ejemplo, pero se va a un bar, a un restaurante, lo que sea, sí, bueno, se le cobra la sanción, una sanción por si hay menores de edad o cualquier situación, con 70 euros se le revisa el permiso y una multa. Entonces, de cierta forma siempre ha existido. Siempre ha existido la posibilidad de sancionarlo, pero en el ámbito penal, sí, no, sí. Al menos no directamente, y ahora sí se refuerza eso. Pero eso también ha tenido, ya te doy la palabra, eso también ha tenido otro tipo de repercusiones y es la necesidad de salvaguardar unos derechos que pueden ser afectados, entre ellos los derechos laborales. Y vemos entonces que lo bonito de la materia penal realmente es que se vincula con todos los aspectos de la sociedad, ¿verdad? Porque en cada una de las actuaciones en donde interactuamos como sociedad puede existir algo que tenga que ver con el delito. Entonces, hay algo que se genera después de esta posibilidad
de sancionar a las personas jurídicas, que es la prelación de los derechos laborales. Entonces, si lo vamos a sancionar cerrándolo, obviamente esa prelación de derechos laborales implicará que primero tienen que saldar las cuentas con los trabajadores a los que se podrían ver afectados, ¿cierto? Entonces vamos viendo también cómo no es solamente instalar un sistema penal que incluya todos estos aspectos, sino que también tener en cuenta ese otro orden de cosas que podrían verse afectados con ese tipo de normativas. Abogada, y en esta clasificación de pena ya impuesta para las personas jurídicas, ¿lo hacen de acuerdo a niveles o de acuerdo a qué tipo de empresas se están manejando? Por ejemplo, educativas, industriales, ¿cómo lo hacen? Sí, también hay un sistema que establece la gravedad de las penas a imponer, y eso es otra situación que se da, no hemos llegado hasta allá, pero bueno, vale la pena decirlo ahora. Cuando vemos todo lo que es la parte especial, las sanciones que corresponden a cada delito también se ven modificadas por esto, porque en cada capítulo que habla de un delito determinado se van incluyendo cosas que antes solamente estaban en la parte general, por ejemplo las atenuantes y las agravantes que podrían encontrarse en este tipo de casos, o también los concursos posibles entre uno y otro delito de ese mismo capítulo. Y también yo les preguntaba lo de la prisión y la reclusión, porque aquí tiene relevancia, porque la reclusión desaparece y todo se llama prisión. O sea, no es que desaparece porque siempre hay, ¿verdad? Pero a la privación de libertad se le llama prisión, ¿verdad? Entonces, y por aquello de que la prisión es preventiva y cuando deja de ser preventiva se queda en solo prisión, ¿cierto? Entonces vamos viendo cómo este tipo de situaciones también se van graduando. Entonces, cuando corresponde, cuando en un delito es fácil identificar que una persona jurídica puede verse involucrada, entonces también dentro de ese capítulo que habla acerca de ese delito, se hace una acápite que dice responsabilidad de las personas jurídicas. Y entonces, ¿se acuerdan ustedes que en el actual Código Penal hay un principio que es el de la especialidad de la norma? Que entre varias normas uno agarra la más específica sobre el asunto. Entonces, el hecho de que estén contempladas en el mismo capítulo nos hace más fácil esto. Yo le debía la palabra. Aspecto del ejercicio de la acción penal pública, digamos, la Fiscalía de la República, cuando quiere requerir realmente una persona jurídica, ya, digamos, sería posible hacerlo directamente en ese sentido, no una persona natural. Así es. No tendríamos que empezar a investigar quién es la persona que está detrás de la responsabilidad. Se ataca justamente a la persona jurídica que corresponde. Antes, si ustedes se acuerdan, también esto hay algo, y yo digo antes como que no estuviéramos ahora, pero hay algo a lo que se le denomina el derecho de repetición. Cuando este tipo de sanciones se le impone a una persona jurídica, por lo general se tiene derecho de repetición sobre la persona natural que hizo que esa persona jurídica cometiera la infracción. Para ciertos delitos se hubiese una reducción de penas en el nuevo Código Penal, que era enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. ¿Va a ser efectivo esto o cómo está ese proceso? ¿Cómo así? No. A ver, repítanme. O sea, el año pasado en agosto, en el Congreso Nacional se discutió una posible reducción de pena para los delitos que se le mencioné. Y yo quisiera saber si esos delitos en realidad va a haber esa reducción de pena para abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y otras enriquecimiento ilícito. Dentro de un ratito yo le busco aquí y lo leemos literal para que no sea yo quien le diga, sino que sea de la lectura expresa de la situación esta. Pero vamos a ver algo, que dentro de las penas, no solo el nombre de la reclusión cambió a prisión, sino que hay otro tipo de penas que
que antes antes no estaban contempladas. Y quería hacer relación yo a ello. Bueno, por un lado, hay algo lo que actualmente lo que tenemos contemplado son las conmutas y la libertad condicional. Hay algo lo que se denomina suspensión del fallo, que también tiene una cuestión de requisitos por cumplir y no necesariamente tiene que ver con esto de la mitad de la pena, sino que tiene que ver con la cantidad de años que se le ha impuesto y la cantidad de años cumplidos, ¿verdad? Y también el comportamiento anterior a esa infracción. La suspensión del fallo va a ser considerada como un beneficio que se otorga, como es la ley de reo sin condena. No, es como, sí, pero es que la ley del reo sin condena lo que hacía no lo eximía del proceso, ¿cierto? Sino que lo eximía de la privación de libertad. Con este tipo de penas o de beneficios, lo que se hace es alguien ya condenado que está cumpliendo una pena, se le suspende la posibilidad del cumplimiento de esa pena. Claro, hay una serie de requisitos que tendría que cumplir. Hay un reemplazo de la pena de detención de fin de semana, ¿verdad? Entonces vamos viendo cómo también esto se va adecuando a las realidades, cómo probamos que la persona realmente se está reinsertando en la sociedad de una manera pacífica y armónica, ¿verdad? Con el cumplimiento de las penas. La legítima defensa, ¿cómo queda ahora? Siempre hay legítima defensa, eso es. Por lo general no. Lo que pasa con una de las curiosidades que pasa con las atenuantes es que antes solo veíamos agravantes específicas en los tipos penales. Ahora también hay atenuantes específicas en los tipos penales, ¿verdad? Y eso también es algo importante. Bueno, también aquí se desarrolla lo que son los principios del derecho penitenciario, porque nos habla de cómo debe ser esa privación de libertad, algo que antes tampoco estaba desarrollado en el mismo Código Penal, sino que también lo teníamos doctrinariamente. Y siempre aquí vemos cómo debe ser el internamiento, cómo debe ser el tratamiento ambulatorio, la necesidad de una custodia familiar en algunos casos, ¿verdad? También es algo que recoge este nuevo Código Penal. El sometimiento a programas de tipo formativo para aquellos que no lo tienen y de alguna manera también mostrarles el camino a la legítima obtención de los recursos para su sostenimiento. Hay adopciones de buena conducta, hay libertad vigilada, todo eso no es que no existiese, pero no estaba dentro del texto del Código Penal propiamente dicho. Yo de todo eso, sobre todo hablando ya de la prisión, ¿qué tanta será la necesidad de reformar la ley penitenciaria o continuar lo mismo? ¿O es que el Código Penal estaba muy asociado a la ley penitenciaria? Yo creo que sí, que eso es justamente lo que ocurría. El Código Penal no tenía las cuestiones pensadas en función de que el órgano jurisdiccional ordenase determinadas situaciones, pero no iba a la parte organizativa de los centros penales, además de que también veníamos de una estructura en donde no teníamos tantos centros penales, ¿cierto? Teníamos una penitenciaría nacional. Es más, el Código Penal dice que el lugar de cumplimiento es la penitenciaría nacional, ¿cierto? Y solo una había, entonces todos los de todo el país tenían que ir a ese mismo centro. Hoy ya tenemos más centros penales con esa categoría. Entonces, esto es prácticamente la adecuación a lo que hoy entendemos debe ser el sistema penitenciario. A ver. Sí, algo que destacar de este paquete de reforma penal es también las reformas que se hicieron a la ley del sistema penitenciario con respecto a la separación del reo de acuerdo al grado de su peligrosidad. Una de las normas sí, y lo teníamos, y primero desde la Constitución sí teníamos que los condenados tenían que estar
separados de los procesados. Luego, cuando teníamos más incidencia con respecto a los derechos de los niños, empezamos también a separarlos por cuestión de edad, ¿cierto? Pero porque también la concepción que se tenía de la criminalidad era que toda la criminalidad era más o menos igual de negativa. Hoy por hoy también sabemos que dentro de las cárceles hay personas con una mayor peligrosidad que otras, ¿no? Entonces, que también, incluso cuando se trata de maras y pandillas, que tampoco pueden estar juntas aquellas pandillas que son adversas entre sí, ¿cierto? Porque hay que garantizarles también todos sus derechos a lo interno. De una doble manera está reforzada esa obligatoriedad por parte del Estado. Entonces, también eso es algo importante aquí. Como esas cosas por lo general tienen que ver con decisiones que se toman en torno al proceso de restricción de libertad, básicamente surgen desde las normas procesales. Sin embargo, el hecho de entender que el sistema penitenciario también debe procurar el mismo fin de todo el sistema penal, porque no están aislados unos de otros, ¿no? Entonces también implica que las normas que tienen que ver con las penas también sean específicas en torno a cómo desde el sistema penal se abona para el cumplimiento de esas finalidades. ¿Algo que decir? Ya se especifican las medidas que aplicarán a los inimputables por minoría de edad en esta reforma, o siguen sujetos a una ley especial. No, también hay especificaciones al respecto. Aquí, dentro de la parte especial, para acercarnos un poco a lo del abuso de autoridad que nos preguntaron por ella, aquí hay, si bien decíamos que hay normas de leyes especiales que se traen hacia acá, también en algún momento se pensó en eliminar algunas figuras delictivas, lo que no prosperó ya en el Congreso. Una de las situaciones que quiso también derogarse del Código Penal actual fue la figura del femicidio, por ejemplo. En este nuevo Código Penal, si bien no se deroga la figura del femicidio, sí tiene una conceptualización diferente, ¿verdad? Los elementos objetivos de tipo cambian un poco en su redacción en este nuevo código. Y también otras de las situaciones que intentaron derogarse fueron las que correspondían a los delitos contra el honor, no para que quedaran no punibles, o sea, sin posibilidad de ser sancionados, sino que la sanción fuese eminentemente civil, que se diera dentro del marco del derecho civil y no penal. Pero tampoco pasó y quedaron también aquí impresos. La cuestión esta del cambio de conceptualización dentro de lo que son las penas también implica que las penas sí varían en los delitos, ¿cierto? No solo de nombre, sino que también de duración. Así vemos, por ejemplo, que actualmente nosotros tenemos una de las leyes más graves en Latinoamérica en materia de prevención de tráfico de drogas, ¿cierto? La pena más pequeña, ¿de cuánto es? Todas son como de 15 a 20, ¿verdad? Es una cosa increíble y millones de multas. Eso cambia un poco y se adecua también a la proporcionalidad que tiene que incurrir respecto a la persona a la que es imputada, y sí se disminuye. Todos estos cambios afectan porque en la Constitución prevalece el principio de irretroactividad de la ley, ¿verdad? Pero con la excepción de materia penal, cuando beneficia al procesado o condenado, dice la Constitución. Entonces, todo aquel que está siendo procesado o condenado por un delito cuya pena luego será inferior tendrá derecho a que sea la pena inferior la que se aplique. Ajá. La Constitución en la cual Código Penal se explicaba de forma expresa, pero en este nuevo código hay un capítulo dedicado a la corrupción. Así es, hay un capítulo dedicado a la corrupción y se llama, hasta se los apunté por algún lado, ya se los digo. Mientras se los encuentro, la parte especial del código
código, antes de que se me olvide, inicia con una de esas novedades que tiene el Código Penal. Y es el establecimiento de delitos que tienen que ver con la comunidad internacional. Los que más, el que primero se nos viene a la mente, ¿cuál es? A ver. De personas, el genocidio, los crímenes de guerra, la agresión, todo el tipo de delitos. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos con una afectación colectiva de la que todos nos sentimos perjudicados en caso de ocurrir, ¿cierto? En esto de la violencia contra la mujer hay dos partes, una es el femicidio y otra es la violencia contra la mujer, que ahí se recoge todo lo que tiene que ver con esta afectación directa que la mujer sufre en una sociedad por lo general considerada como sexista, ¿no? Entonces también es visibilizar una realidad existente, sobre todo hoy en día cuando vemos en las noticias que esto tiene un sinnúmero desbordante dentro de las estadísticas, ¿no? Por otro lado, también hay delitos que se dan en el entorno familiar y ahí empieza todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar, el cumplimiento de deberes o no por parte de aquellos que tienen ese tipo de responsabilidad, y eso es importante también porque también lo teníamos como algo de menor relevancia. Por otro lado, también como novedades aquí es que hay todo un capítulo de delitos cometidos en el ámbito del trabajo. Entonces también empezamos a ser más específicos con respecto a determinadas situaciones. Independientemente de esto, en aquellos delitos que tienen como afectación la libertad sexual o la intimidad sexual, también se recoge un tipo de hostigamiento sexual que por lo general es horizontal pero que también implica relaciones laborales cuando corresponde, que está fuera del otro capítulo, que es evidentemente de delitos dentro del ámbito laboral, y aquí se empiezan a sancionar todas aquellas conductas por parte de los patronos, sobre todo en esto de las personas militares son importantes, que lesionen la seguridad de los trabajadores, ¿verdad? Entonces vamos viendo que son novedades importantes, y ahí también hay otro delito que habrá que ver cómo se equipara, que es el del acoso vertical, el del jefe hacia el empleado. Son cosas en cuanto a medio ambiente, también abarca todo, ¿verdad? Los ecosistemas y demás. Entonces nos traemos mucho de los delitos ambientales, pero también profundizados a las novedades que hoy en día tenemos. Primero acá y después usted, por favor. Sí. Entendemos que uno de los mayores flagelos que ha azotado a la sociedad en los últimos 15 años ha sido el enorme crecimiento de bandas que se dedican al tema de la extorsión. Este nuevo código penal, imagino que establece reformas hacia este delito. Tengo entendido que antes no se establecía, por ejemplo, el solo hecho de la intimidación que una persona pudiese crear alrededor de determinada actividad o forzar a alguien alrededor de pagar una determinada cantidad de dinero y hacer determinada acción. Entonces, imagino que se intensifica el tema de la pena con referencia a la extorsión. Y lo otro que me gustaría que mencionara es el tema de terrorismo, ¿no? La tipificación que se hace en el Código Penal, que para muchos es un tema de debate en Honduras, principalmente en las condiciones en las que se encuentra el país, donde hay bastante acción social que demanda, ¿no?, determinadas reacciones de los órganos que se encargan de gobernar el país. Aquí hay varias cosas que también he pensado en torno a lo que ha dicho. Claro, en esto de la extorsión es interesante la clasificación que se hace en este nuevo código, porque hay capítulos específicos respecto a delitos que restringen la libertad ambulatoria, por ejemplo, las detenciones ilegales y todo ese tipo de cosas. Pero también la libertad de decisión de una persona, y entonces ahí empieza
la coacción, ¿verdad? Entonces también lo vemos como una afectación a un derecho relativo a la libertad, una libertad específica en esos temas. Hay otros delitos que tal vez tampoco hemos tenido contemplados, pero que resultan importantes y son los que tienen que ver con las redes sociales, por ejemplo, y con los hackers, ¿verdad? Que nos roban información y todo ese tipo de cosas, también ahora están penalizados desde el Código Penal. ¿Y la ley de ciberseguridad cómo se logra adaptar? Las cosas que tienen que incidencia penal se trasladan al Código Penal. Entonces eso es importante porque también estamos llenándonos de la actualidad que hoy en día surge de las necesidades de regulación, ¿no? Entonces esto es bastante importante en ese sentido. Por otro lado también aquí, si se acuerdan, teníamos delitos que tenían que ver con la protección del bien jurídico de administración pública. Ahora también tenemos capítulos relativos a la protección del bien jurídico, acceso a la justicia, o la misma actividad de impartir justicia, ¿verdad? Entonces ahí están, por lo general, todo lo que tiene que ver con falso testimonio y demás, pero también hay todo un acápite que protege la posibilidad de ejercer justicia internacional por medio del Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional, que también eso es una novedad. Y entonces esto realmente traducido es el desenvolvimiento de las responsabilidades que ha contraído Honduras a nivel internacional en materia de protección, garantía, respeto de derechos fundamentales y trasladarlos a la parte sancionatoria para que se vea que son actos que de ocurrir en el territorio nacional no quedan impunes, ¿no? Eso es importante también aquí. En materia de terrorismo, el último delito que hay aquí es justamente que está considerado en la parte especial del libro segundo referente a los delitos, tiene que ver justamente con el terrorismo. Y se lo voy a leer. Aquí también tenemos el espionaje como delito, que es importante para la protección del Estado. No podemos ser espías. A ver, y entonces aquí dice delitos de terrorismo en particular. Todos los delitos graves cometidos con finalidad terrorista y en todo caso las lesiones personales realizadas con esa finalidad tienen la consideración de delitos de terrorismo en efectos del presente capítulo y deben ser castigados con la pena aumentada un tercio a la prevista en el correspondiente precepto. Si se trata de delitos de tenencia, porte o depósito de armas, municiones o explosivos, la pena se debe aumentar en 2 tercios. Eso, pero aquí dice asociación terrorista. Son asociaciones terroristas las constituidas, sea de modo permanente o transitorio, por 2 o más personas para cometer algún delito con alguna de las finalidades siguientes. Y bueno, enuncia una cantidad de finalidades. Básicamente, eso también es el asimilar como norma interna convenciones que ya hemos firmado en ese mismo sentido, ¿no? Entonces también es traerlo a una conexión directa, que eran precisamente las dificultades que teníamos con los delitos de corrupción, que para saber qué era corrupción teníamos que irnos a la convención. Y esas dificultades también se producen acá. Con respecto a la corrupción como tal, sí está contemplada y desde un aspecto personal y también teniendo en cuenta cuáles son las afectaciones que se producen, si son afectaciones institucionales o son afectaciones colectivas, ¿verdad? A una colectividad que es usuaria del sistema. Primero es y después Cuando tocó el tema de personas, de la aplicación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, yo digo de que en la aplicación de las penas a las personas jurídicas ahora se les va a aplicar una afectación directa en una pena funcional. Entonces,
en la aplicación de una pena funcional para una empresa, usted habló de relación, hizo relación a una situación laboral para esa empresa. Pero yo pregunto ahora, si ellos me tratan los delitos ambientales, ¿cómo van a castigar, por ejemplo, a una empresa ambiental si las empresas ambientales en el país están constituidas y contratan trabajadores por hora? Los trabajadores por hora no contratan, no reciben prestaciones laborales, entonces ¿de qué manera entonces van a castigar a las empresas? Bueno, esas son las dificultades de algunas situaciones que se han dado en el marco de las nuevas modalidades de trabajo, no siempre garantistas de los derechos que deben contemplar. Yo estoy de acuerdo con usted que son dificultades que podrían surgir. Sin embargo, lo importante es saber que el juez estará obligado a tomar una decisión al respecto. No podrá quedar eso sin decidirse. Habrá que eso, mira, hay situaciones, y yo siempre, al menos yo soy partidaria de eso, en mi vida hay situaciones que sí lo demuestran también. El derecho a veces necesita de que se susciten las situaciones para evolucionar. No evoluciona solo, ¿verdad? O sea, no es un niño que se tira ahí, crece y se desarrolla, y eso tiene que ocurrir para provocar que el sistema empiece a reflexionar en torno a eso. Hoy por hoy, las normas lo que tienen es la contemplación de un deber ser, ¿verdad? Y de contemplar hechos en torno a situaciones que deben ser regulares. Si esas situaciones se salen de esa regularidad, la jurisprudencia es la que va a ir moldeando el desarrollo de esas normas. Pero también tenemos que accionar a los operadores de justicia. Si no lo hacemos, no hay forma, o sea, no crece sobre el niño. Tiene la palabra de la compañera. Tiene la palabra de la compañera. Sí. Bueno, mi pregunta es acá, en cuanto al ejemplo que usted puso, que por ejemplo se tomaron algunos de los delitos que existían en materia ambiental, si es posible que existan incongruencias y cómo considera usted que esas podrían ser tratadas. Por ejemplo, que se haya tipificado en este nuevo código un delito que ya existía y que ya tenía una pena. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Ahí lo que ocurre es que empieza a operar lo que es el principio de retroactividad, y obviamente las partes defensoras ahí van a alegar que en todo caso, si se le impone una pena, se le imponga la pena que mayor beneficio implique para su representado, ¿no? Entonces aquí la necesidad también de socializar las reformas es algo que no podemos obviar, porque obviamente también, valga la redundancia, de eso dependerá que efectivamente las normas tengan ese carácter social que deben tener. Entonces, aquí me parece a mí que el papel, el rol que van a tener los representantes de las partes es sumamente importante. ¿Algo que decir? Las manifestaciones están subsumidas en esta reforma dentro del terrorismo. Bueno, si quieren lo leemos para ver. No intentaré decir que sí o que no. Pues ya estamos casi finalizando la conferencia. Vamos a llamar a las palabras de agradecimiento por la presidenta de la carrera de Derecho, Karina Yanivel Márquez. Sí. Y a la vez se le va a entregar un pequeño reconocimiento por parte de la compañera Meli Díaz. Bueno, pues primeramente dar gracias a Dios por habernos dado la oportunidad de estar en esta tarde noche y teniendo a tan distinguida magistrada con una disertación que ha sido muy fructífera para cada uno de nosotros, puesto que hemos aprendido. También nos ha permitido evaluar cómo está nuestro conocimiento en materia penal
Magistrada, esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez, sino que esperamos tenerla nuevamente y aquí siempre será bien recibida. También a los compañeros, gracias por haber apoyado esta actividad, puesto que esto es para ustedes y esto es lo que nos va a servir en la vida profesional. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Muy buenas noches, compañeros magistrados. La Asociación de Estudiantes de Derecho en la UNAM-ES, a través de su junta directiva, otorga el presente diploma de reconocimiento a la honorable magistrada María Fernanda Castro por su invaluable participación como expositora en el foro Las Reformas del Código Penal, dado en la ciudad de San Pedro Sula a los 7 días del mes de diciembre del año 2018, firman Karina Martin, presidenta de la AMD, y el abogado Andrés Velázquez, jefe de la carrera de Derecho. Muchas gracias. De igual forma, lo que podemos hacer es invitarla para que próximamente, el año que viene, iniciemos con broche de oro realizando tal vez 2 días consecutivos en donde se desarrolle ampliamente cada parte. Se va a tratar de gestionar lo que es traerla nuevamente, si ella está disponible, lo vamos a hacer con tiempo, para traerla que ella ampliamente nos desarrolle lo que es el contenido de todas estas reformas, ya que son de vital importancia. Si vemos, nos quedamos completamente desactualizados con los conocimientos que actualmente hemos adquirido en la clase de penal. Entonces es de vital importancia salir de nuestra carrera como personas competentes y conocedoras de lo que es el instrumento que vamos a utilizar si vamos a ser abogados penalistas, ¿verdad? Pues hacerle la invitación desde ahorita, ya está cordialmente invitada, vamos a gestionar, vamos a ver si ella nos acepta la invitación y pues las palabras de cierre. Pues en nombre de la Asociación de Estudiantes de Derecho, agradecerles a todos y cada uno de ustedes, especialmente a la magistrada, y nos despedimos diciendo nos vemos en el próximo evento y hasta pronto. Feliz noche. Por favor, pasen afuera, les tenemos un pequeño refrigerio. Muchas gracias por el tiempo. Ahí les vamos a dar un doble sanduchito para que se Thank you.